Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga una vez más. En este día, domingo, estamos aquí una vez más para traer el mensaje de la palabra del Señor. Gracias a Dios por una oportunidad más que nos permite el Señor de poder estar aquí para transmitir el mensaje de la palabra del Señor a través de los medios de comunicación, esperando sea de bendición para la iglesia Cristo la Roca y también para todos aquellos que nos escuchen. Aleluya, esperamos que sea de bendición el mensaje de la palabra del Señor, porque su palabra dice que maravilloso Dios, para eso es enviada, para traer bendición a la iglesia. Aleluya, maravilloso Dios. En este día, gloria a Dios, viendo todo lo que está aconteciendo, los acontecimientos que pasan alrededor del mundo, no solamente con esto que está pasando de esta epidemia, sino de esta pandemia, sino también al mirar que se oyen muchos rumores de muchas cosas que pueden suceder después de esto. El Señor me ha inquietado para poder traer un mensaje que se titula No seas engañado. ¿Por qué razón el Señor me dio este mensaje, no seas engañado? Porque a veces escuchamos muchos mensajes que están predicando acerca de los tiempos finales. Y esto es un poquito difícil de entenderlo y muchas veces nos podemos confundir si no estudiamos bien la palabra del Señor. Entonces, durante la semana el Señor puso en mi corazón traer un mensaje que hable un poquito nada más de los tiempos finales y de lo que va a acontecer en el tiempo futuro, para que nosotros la iglesia no seamos engañados, más bien nos preparemos y estemos listos para esos acontecimientos, porque la iglesia debe de estar lista para la venida del Señor. Pero la venida del Señor aquí en este mensaje, o como dice la palabra del Señor, tiene dos, digamos, interpretaciones. Y la primera es que a veces nosotros no podemos distinguir cuando estamos leyendo la palabra del Señor entre la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, esto mismo sucedía en el tiempo antiguo. Y pasaba que allá el apóstol Pablo les escribió a los tesalonicenses, ahí en el capítulo 2 de la segunda carta de los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 7, de la siguiente manera. Y dice así la palabra del Señor. Voy a leer la palabra del Señor y luego estaré orando para que el Señor me dé sabiduría, entendimiento para poder comunicar el mensaje de la palabra del Señor y así todos podamos entender el mensaje. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 7 y 8 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, por tu palabra que ha sido leída, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ayuda, Padre, nos instruye, Señor, para que podamos ser, aleluya, y estemos alerta, Señor, en todos los acontecimientos que suceden alrededor del mundo, Padre Celestial. En esta mañana, Señor, te pido que me des sabiduría y entendimiento para poder traer el mensaje a la iglesia Cristo la Roca y así puedan estar alertas y no sean engañados
Si al caso escuchan a su alrededor, Señor, doctrinas que no convienen, Señor, más bien, Señor, que en este día ellos puedan ser iluminados y puedan ser, aleluya, entendidos y escudriñar tu palabra, Señor, para que no sean engañados, Padre. Te pido que me des sabiduría y entendimiento, Señor, y también aquellos que nos escuchen, Señor, que no sean parte de la iglesia Cristo la Roca, te pido que los bendigas, que los ayudes, Señor, para que ellos también puedan entender tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo me dé sabiduría y hable, Señor, conforme a lo que tú me has dado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aleluya. Como bien he dicho, aleluya, ya desde el tiempo antiguo había confusión acerca de la venida del Señor. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo, ahí en la carta de Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses, siempre les habla acerca del retorno del Señor o el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, aquí en el capítulo 2, el apóstol Pablo les escribe ahí en el capítulo 2, en el verso 1 y 3, de esta manera. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aleluya. En el tiempo antiguo, en el tiempo del apóstol Pablo, ya había personas que supuestamente se habían aceptado a Cristo como su Salvador y estaban entre la iglesia, pero que no entendían las Escrituras. Entonces ellos se empeñaban en enseñar a la iglesia, o más bien los inquietaban a que ellos ya decían que ya la venida del Señor estaba cerca. Ellos ya la esperaban desde esos momentos. Y ellos inquietaban a la iglesia diciéndoles que ya el anticristo se estaba manifestando, porque en el tiempo de ellos, pues conocemos que hubo persecución. Y entonces ellos tenían ese temor. Pero el apóstol Pablo les advierte claramente que no se dejaran engañar. Dice en el verso 2, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En otras palabras, el apóstol Pablo les dice, ok, si alguien está hablándoles de estas cosas, hay cosas que primero tienen que suceder antes de que sea la venida del Señor, o que la iglesia sea arrebatada, que son dos acontecimientos distintos. La iglesia primero tiene que ser arrebatada de este mundo y luego después se manifestará el anticristo. De otra manera, la iglesia no tenía por qué estar asustada o teniendo miedo, porque la iglesia, el apóstol Pablo les dice que va a ser arrebatada antes de que todo esto acontezca. Entonces aquí el apóstol Pablo ya pasa más adelante, y en los versos 7 y 8 dice de esta manera: estas son señales que van a ocurrir antes de que sea la venida de Cristo. Pero la iglesia, aleluya, va a ser arrebatada antes de la segunda venida de Cristo, aleluya. Tal vez es un poquito difícil de entenderlo, pero como iglesia yo quiero que entiendan que hay ciertas señales
para que nosotros no seamos engañados. Por eso le he titulado a este tema, no seas engañado. Aleluya. Como bien ya dije, en el tiempo del apóstol Pablo había muchos que inquietaban y hablaban de este tema también y confundían a la iglesia, pero el apóstol Pablo, él les explica a la iglesia y les dice, miren, aquí en el verso 7 dice, ¿por qué? Ya está en acción el misterio de la iniquidad. En otras palabras, es lo que les quería decir con que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Era de que ya desde entonces hay alguien trabajando o en acción, tratando de engañar a la gente. Y más que todo, a veces nosotros como conocemos la palabra del Señor y leemos y luego escuchamos, hay alguien que ya está en acción. O sea, el misterio de la iniquidad. Todos conocemos que esto se refiere al anticristo. Y en esos tiempos también ya estaba presente este misterio de la iniquidad. Es un poder engañoso que está tratando de confundir a la gente o trabajando para que se cumpla lo que aún ya está escrito, o sea, que resurja el anticristo, poderoso Dios. Pero nosotros como iglesia no debemos de estar asustados porque la iglesia no estará aquí para cuando el anticristo sea revelado. Entonces ese poder que ya está en acción y esa iniquidad, ese poder engañoso que está tratando de engañar a la humanidad, les dice el apóstol Pablo, no se preocupen porque tienen que acontecer muchas cosas antes que esto suceda. Entonces dicen ahí la segunda parte del verso 1, dice, solo que hay quien al presente lo detiene, como diciéndoles, ese poder engañoso que está tratando de engañar a la gente y que está tratando de resurgir o revelarse o dar a la luz que Él ya está aquí presente, no puede ser, dice aquí, solo que hay quien al presente lo detiene, o sea, no puede salir a la luz, porque mientras que la iglesia esté aquí en la tierra, no puede salir a la luz el anticristo. Solamente está trabajando encubiertamente y dando señales de que ya está en la tierra, como dice el apóstol Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es quien lo detiene? Pues el Espíritu Santo. ¿Y por qué es el Espíritu Santo quien lo detiene? Porque el Espíritu Santo todavía está aquí obrando en la tierra, todavía está en la iglesia. Y entonces no puede, mientras que la iglesia esté en la tierra, no se puede manifestar el anticristo. Entonces, en la tercera parte del verso dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Qué quiere decir con esto? El apóstol Pablo le está dando a entender a la iglesia y le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, miren, antes que el anticristo se manifieste o el hombre de pecado o salga a la luz, tiene que ser quitado de en medio de esta tierra alguien. Y como ya dijimos anteriormente, que es el Espíritu Santo, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu se irá con ella. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el
Espíritu de Dios viene a ser morada con nosotros. En otras palabras, el Espíritu está en la iglesia. Y ahí lo dice bien claramente la palabra del Señor. Ahí si vemos en Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea que mientras que la iglesia esté en la tierra, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en nosotros porque nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Por esa razón el apóstol Pablo le dice a la iglesia que no se puede manifestar el hombre de pecado o la iniquidad porque dice que hay alguien que al presente lo detiene. Entonces, si ya vimos que es el Espíritu Santo quien lo detiene, entonces ya vemos acá también en la palabra del Señor que dice que el Espíritu mora en nosotros, dando a entender, está en la iglesia y con cada cristiano. Entonces, si mora en nosotros, ahí nosotros todavía estamos aquí, la iglesia no ha sido arrebatada, gloria a Dios. Pero también ahí en 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otra señal de que el Espíritu Santo mora y está en la iglesia. Y hasta que éste no sea quitado, entonces no se podrá manifestar ese inicuo que dice la palabra del Señor o el anticristo. Entonces, no seamos engañados. Nosotros más bien lo que debemos de hacer en estos tiempos es acercarnos más a Dios, prepararnos, estar listos para cuando el Señor levante su iglesia. En eso sí tenemos que estar alertas y preparándonos cada día, allegándonos más al Señor, dejando todo lo que nos estorba, todo aquello que impida que le sirvamos a Dios y que vivamos una vida santa y agradable, como dice su palabra. Ahí sí es que nosotros tenemos que cada día a pedirle al Señor que nos ayude y nos guarde y que no seamos engañados, que no cambie nuestra fe por lo que estamos oyendo alrededor del mundo. Esto que está aconteciendo solamente son señales o principios de dolores, aleluya. Pero la venida del Señor, aleluya, como dice su palabra, nadie la sabe, pero sí tenemos que estar listos como iglesia, porque la iglesia en cualquier momento puede ser arrebatada. Y esto es lo que le está diciendo el apóstol Pablo, que, aleluya, hasta que solo que hay quien al presente lo detiene, es el Espíritu Santo, y luego dice, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, ¿en dónde está el Espíritu Santo? En la iglesia. Y hasta que seamos arrebatados, entonces el Espíritu también se irá con la iglesia. Prosigamos con la otra parte del verso, o aquí del versículo 2 de Segunda Tesalonicenses 2, 7, 8, que dice así, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, aleluya. Entonces se manifestará aquel inicuo que lo conocemos es el anticristo. Entonces ya cuando sea quitado el Espíritu Santo, la iglesia sea arrebatada, entonces dice que se manifestará aquel inicuo. Esto es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia para que no fueran engañados allí en Tesalónica, porque había muchos en ese tiempo que estaban enseñando falsas doctrinas, como en estos tiempos también hay muchos que se empeñan en enseñar cosas falsas y a veces inquietan a la iglesia y asustan a la iglesia y
y el propósito es que nosotros como iglesia más bien estemos preparados para cuando el arrebatamiento sea. Gloria a Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude y tenga de nosotros misericordia y cada día prepararnos mejor. Aleluya. Gloria a Dios. O sea que después de que la iglesia sea levantada, entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo. Pero después de eso viene lo que se llama la gran tribulación. Ahí la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, de manera es que aquellos que se queden o aquellos que estén viviendo en este tiempo, entonces van a mirar la manifestación del anticristo. Y como dice su palabra, dice que entonces, mientras que la iglesia está ya en el cielo, celebrando las bodas del Cordero, entonces el anticristo va a estar siendo manifestado aquí en la tierra y entonces van a venir los juicios del Señor, aleluya. Pero ese es otro tema que después hablaremos, gloria a Dios. Entonces, no debemos de estar preocupados por todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, solamente prepararnos para escuchar la trompeta cuando dice que vamos a ser levantados. Gloria a Dios. Maravilloso Dios, poderoso Dios. Entonces la segunda parte del verso 8 dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea que el apóstol Pablo les está diciendo, miren, este se va a manifestar y va a tener su tiempo donde va a estar obrando en este mundo, engañando a muchas naciones. Y el problema que está aconteciendo ahora, que estamos escuchando en las noticias también, es que dicen que viene un nuevo orden y cuando se habla de todo eso, la iglesia se inquieta también como en aquel tiempo. Por eso es la razón de este mensaje, para que nosotros no nos inquietemos, sino más bien nos preparemos para estar listos para cuando el Señor nos llame. Gloria a Dios, o recoja a su iglesia. Porque ya lo demás que va a acontecer, la iglesia no va a estar en la tierra para sufrir, sino que la iglesia va a estar allá en el cielo, gloria a Dios, gozándose en las bodas del Cordero. Pero sí, aquí ya el apóstol Pablo les dice que entonces, cuando ya sea la venida del Señor o la segunda venida, Él cuando venga, dice que destruirá al anticristo. Dice, a quien el Señor matará con el resplandor de su boca. En Isaías 11:4 nos da un poquito de cuando Isaías también profetiza ahí en el capítulo 11 al pueblo de Israel y les dice que en el futuro va a acontecer algo cuando Dios juzgará a las naciones. Mire lo que dice aquí, dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y ergirá con equidad por las manos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. En otras palabras, cuando sea el juicio de Dios, Él va a traer juicio sobre la tierra. Por eso es que durante la gran tribulación va a pasar muchas cosas, muchos acontecimientos, pero la iglesia no va a estar aquí. De manera es que no tengamos temor, solamente prediquemos para que haya mucha gente que se arrepienta y no tenga que pasar por esta gran tribulación. Aleluya. Y luego dice que con el espíritu de sus labios matará al impío, dando a entender, como dice acá, que a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea, con la misma palabra, Él va a juzgar las naciones y también al anticristo. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso Dios. Pero la tercera parte aquí del versículo 8 dice, también dice, y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que cuando Él venga, cada vez que el Señor aparece, como cuando Él vino la primera vez, cuando nació, Él trajo bendición para esta tierra. Y entonces, cuando en esta segunda venida también traerá bendición, porque liberará al mundo
de la maldad y hará, como dice su palabra, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, el resplandor de su venida, gloria a Dios. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. De manera que cuando Él aparece, siempre trae salvación, como trajo en su primera venida. Nos trajo salvación, nos liberó del pecado y nos dio vida eterna, gloria a Dios. Así en su segunda venida también Él destruirá aquel inicuo con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca. De manera que, iglesia, sigamos adelante, no seamos engañados, escuchando doctrinas que a veces nos inquietan, más bien preparémonos para el arrebatamiento. Eso sí nos debe de poner a pensar y nos debe de inquietar, porque eso puede suceder en cualquier momento. Puede suceder en el día menos esperado. Ya las señales se están cumpliendo. Todos los acontecimientos que pasan son señales de que ya el Señor está presto para arrebatar a su iglesia, porque Él no va a querer que su iglesia pase por tanto dolor. Así es de que no nos preocupemos, más bien cada día hablemos de su palabra, preparémonos, porque el día ya está cercano en el cual, como dice su palabra, que Él, aleluya, levantará a su pueblo. Gloria a Dios. Otra de las cosas que también nosotros ahí debemos de estar listos es para que no nos agarre apercibida la venida del Señor. Así es de que con este mensaje los dejo. Yo sé que es un poquito corto y simple, pero la intención es de que no seamos engañados, sino más bien hay muchas señales que nos advierten cómo será la venida del Señor. Así es de que sigamos adelante. Dios les bendiga y les amamos mucho. En el nombre del Señor les saludo una vez más a la Iglesia Cristo la Roca y les pido que ya pronto vamos a estar, si el Señor lo permite, tal vez para la semana que viene ya podamos estar en el templo alabando al Señor y glorificando su nombre. De manera es que durante la semana preparémonos para que lleguemos al templo, como dice su palabra, que entrar por sus atrios con acción de gracias y alabanza, aleluya, y regocijándonos en su presencia. Gloria a Dios, Señor. Te doy gracias una vez más, Señor, por tu palabra que me has permitido que traiga en este día, Señor. Te pido que la bendigas a los oyentes, Señor, y les des, aleluya, fuerzas para seguir adelante, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gloria a Dios.